que dice que hay dos servicios. En el 9 mismo vemos, y también dice en el 7, y si el ministerio de muerte, vemos acá, con letra, en piedra, pues con gloria, tanto lo que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su gloria, de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo nos será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Bueno, dice acá el ministerio, el servicio de muerte, dice mismo, no había antes salvación. Vuestro padre era el diablo. Si es que hay dos ministerios, dos servicios, y entonces, y ese ministerio de muerte le dice acá, que no había, la vida de Cristo ahí no estaba, por eso ahí estaba muerto de nosotros Cristo. Desde la creación, de la vieja creación y desde el comienzo de nosotros vivíamos hasta que venga Cristo, era ministerio de muerte, nosotros estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Entonces, aunque vivimos, pero la vida de Cristo estaba muerto, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Por eso dice Cristo cuando vino, dice que Él murió y resucitó. Él murió desde la fundación del mundo. Él hizo a Satanás y se escondió o murió ahí. Está sellado con la vieja creación. A veces dice sellado, el otro día estamos hablando del sello, en distinta forma dice, y Él quitó el sello, dice. Entonces por eso dice que Él resucitó, porque Él murió desde la creación de la vieja creación. Él mismo creó a Satanás. ¿Para qué? Para que se esconda de la humanidad y por medio de esa vieja creación, ese demonio que nos hace sufrir tanto a nosotros, lleva en un estado miserable de condenación. Ahí nos condenó Satanás. Y entonces no teníamos a Cristo. Entonces fue con gloria también, porque se manifestaba con ello el poder de Dios. Vemos, dice que el rostro de Moisés, eso está en Éxodo 34, 29, 35, vamos a ver un poquito. A la resurrección era ministerio de condenación, ministerio de muerte. Ahí Cristo no existía para nosotros. Estábamos, vuestro padre era el diablo. Y entonces, vamos a leer, ¿quién me lee? 34, 29 al 35. Capítulo 29. Capítulo 24, versículo 29. Ve que decimos siempre que antes se escribía en piedras, se hacía el dibujo, porque antes no había letra, y entonces se hacía el árbol y eso en dibujo, había dos árboles, toda la cosa se escribía figurativamente, todo en dibujo, y en piedra dice acá. Era en letra, dice, porque todavía no tenía poder para perdón de pecado, porque Cristo lo único que puede destruir a Satanás. Entonces acá dice mismo, piedra, dice mismo, y el ministerio, el servicio de muerte, eso fue desde la creación del mundo, de la creación de Satanás. Y entonces era ministerio, servicio de muerte, no había salvación, no había perdón de pecado. Con letra, dice, en piedra, pues con gloria. Tanto malos hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés. Bueno, vamos a ver 34 rápidamente. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí,
con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Bueno, vemos el velo que era. El velo era los 10 mandamientos. No te inclinarás a otros dioses, no esto, no esto. Pero ahí se manifestaba el poder de Dios cuando le mostraba el pecado, vio que a Israel. El velo es, vio que vemos nosotros, el velo fue quitado, dice acá mismo, eso dice que ya fue quitado el velo. Acá dice en 15, 3:15. De Corintios, segunda de Corintios 3:15. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí... Ese velo es la incredulidad, primeramente, y después todo el pecado que nosotros, la manifestación de Satanás. No podía ver, era un velo. Antiguamente el velo era que como una cortina y separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces no se podía, que el hombre, el lugar santo era, que el hombre, que nosotros teníamos que tener fe, gozo, paz, alegría, amor, pero estábamos separados porque el velo, la incredulidad del hombre, Dios separó, no puedes ver el lugar santísimo que es fe, gozo, paz, alegría, amor, no podemos sentir. Entonces eso es lo que quiere decir esto. Entonces vemos acá el ministerio de muerte, dice, del tiempo pasado, desde Adán mismo hasta la venida de Cristo, era el ministerio de condenación, ministerio de muerte. No había perdón de pecado. Por eso tenemos que dividir bien, porque dice el antiguo, hasta hoy si se lee, dice, a Moisés dice, el antiguo pacto, el Viejo Testamento, queda el mismo velo, porque ve que alguno, que no lee y sigue haciendo el antiguo pacto. Ya se terminó, como dice en Mateo, vamos a repetir otra vez, 11:13. Y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vemos ahí, que hasta Juan, la ley y los profetas es hasta Juan. Y después, que ya vino Juan Bautista, el último profeta, eso. Y después ya terminó el ministerio de condenación, terminó ya la ley y el ministerio de los profetas. Ve que muchos pone, que el título de profeta y tiene don de revelación, quiere decir eso.
el ministerio de los profetas ya terminó. Cristo cumplió lo que ellos venían anunciando, que Cristo va a venir a manifestarse, a resucitar otra vez, porque nosotros estaba muerto Él. Por eso estamos muertos en vuestro delito y pecado. Estaba escondido para nosotros. Entonces se escondió o sellado estaba la vida de fe, gozo, paz, alegría, amor. La vida de Cristo estaba sellado con la incredulidad, que vuestro padre era el diablo, con el sufrimiento, mala suerte, vicio, todo lo que hay en nosotros estaba con ese espíritu satánico sellado la vida de Cristo. Y entonces no se podía haber perdón de pecado todavía. Entonces por eso tenemos que estudiar bien los dos tiempos, tenemos que dividir, porque o si no seguimos, vemos al no entender la palabra de Dios, sigue con el ministerio de la ley, bautizando, ayunando, haciendo uso de aceite, todo eso era simbolismo, era el ministerio de los profetas y de la ley. Y ya ahora es el ministerio de justificación. Ya trae el perdón de pecado, quita el Señor la injusticia y pone la justicia, quita la incredulidad y pone la fe, que ese es el velo, en distinta forma llama, ese es el sello que sellaba a la vida de fe, sellaba la incredulidad, ese era el sello, ese era el velo. Entonces dice acá, el ministerio de condenación fue con gloria, y acá dice que el que iba a perecer murió. Acá dice a donde dice que lo que acá está 3:11 de segunda de Corintios 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Dice acá, el que perece tuvo gloria, el que murió terminó. Como dice también en Apocalipsis, dice que el cadáver fue, dice Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vemos ahí, el cadáver dice, cuando el testimonio, dice, cuando acabó el testimonio, ellos ya venían testificando, hablando que Cristo, ese era el ministerio de condenación o de la muerte, que todavía no había salvación, no había perdón de pecado. Y entonces ese era el ministerio que murió, terminó ya. Cuando Cristo vino, Él cumplió la ley y la predicación de los profetas, Él cumplió, porque eso es lo que los profetas venían anunciando y la ley, que Él va a venir a matar a Satanás y va a resucitar Él, porque Él murió desde el principio para nosotros. Entonces por eso dice resurrección. Quitó el sello ahí a Satanás, puso el fin del mundo, y el fin del mundo es Satanás, el fin de Satanás. ¿Y qué es Satanás? Incredulidad, maldad, que no podemos escuchar la palabra, no te interesa la palabra, no te toca la palabra, enojo, ira por la corrección, vicio que tenemos. Todo lo que pelea, guerra, ira, mala suerte, enfermedades, ese es Satanás y ese es el sello
que selló a Cristo la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y entonces ese era el ministerio o el servicio de los profetas y de la ley. Ellos venían mostrando que Cristo va a venir a morir y va a resucitar. ¿Para qué? Para perdón de pecado. Por eso dice en Lucas 24, 46, que Él resucitó y que Él padeció y resucitó para que se predique el arrepentimiento de pecado. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, que nosotros fuimos formados ya en la naturaleza satánica y que vamos a ir destruyendo cada día, primero para salvación y después para lo que tenés ya a Cristo, pero tiene que ir creciendo, como dice el 9 mismo de Apocalipsis, dice. Y bueno, vemos acá el cadáver, dice, quedó en la plaza grande, en gran ciudad, en sentido espiritual, llamado Sodoma y Egipto, donde también vuestro Señor fue crucificado. Entonces, acá dice que el cadáver de ellos pereció, dice, por el ministerio de ellos, terminó. El cadáver, como si fuera un muerto, ya quedó como ministerio muerto porque ya se cumplió, Cristo ya cumplió lo que ellos venían anunciando. Por eso ahora ya no hay más ese, Dios, que algunos al no saber dicen yo soy profeta, dice. Ahora no hay más profeta. Profeta quiere decir hablar para otro tiempo, en el tiempo de justificación. Mostraba que Cristo va a venir a sacar la injusticia y resucitar la justicia, la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y la injusticia, ¿qué? La incredulidad. Es injusto que el hombre no crea a Dios, pero Él hizo así para mostrar su poder sobre Satanás, para quitar de nosotros esa incredulidad, esa maldad, ese sufrimiento, depresiones, asesinato, venganza, mala suerte, que es lo que no tenemos, y esa enfermedad, toda esa locura que tenemos, ese es lo que tenemos que predicar, porque muchos no saben y dicen, ¿por qué tengo que pedir perdón todos los días si yo no hago nada? Pero ¿por qué si no hace nada? No es que no hacemos, no hay necesidad que haga. A no poder escuchar la palabra, ahí ya Satanás te está arrebatando la palabra. Cuando no te gusta, te aburre. Cuando te enojas, ¿por qué Dios no te sale todo bien las cosas si no tenés pecado? Pecado es todo lo que viene de Satanás, mala suerte, sufrimiento. ¿Por qué Dios tenemos todo eso? Y dice, ¿por qué yo tengo que pedir perdón si yo no hago cosas malas? No hay necesidad que vaya a matar primero o drogarse, sino cuando ya nosotros ya fuimos formados. Acá está en la mente, en el alma. Por eso dice, transformado el espíritu de vuestra mente. Pedí perdón. Pelea la buena batalla de la fe. Empezá a reconocer en cómo fuiste formado. ¿Qué es lo que sentí? En vez de sentir a Cristo, ¿Cristo es enfermedad? No. ¿Cristo es locura? No. ¿Cristo es pelea de guerra? No. ¿Y entonces por qué sentimos todo eso nosotros? Ese enojo, ira, si no tenemos pecado. Si no tenemos, dice Pablo, no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Porque el pecado mora en mí, Satanás mora en mí. Esa ofensa a Dios, es ofensa a Dios, vos no pedís perdón. Está teniendo en poco la gracia de Dios. El perdón de Dios es la gracia inmerecida. Pedí perdón. Y entonces ese es lo que el Señor quiere que tengamos. Que mucho no quiere humillarse. Se enoja, le dice, ¿por qué tengo que pedir perdón todos los días? Y cuando le presenta al hombre, a los pastores mismos, le decís, tenés que humillarte porque esto y esto y esto, sabés que se enoja, le trae. Yo me acuerdo cuando predicaba a mi padre como 2 meses, le dice que le agarró una ira terrible,
porque se le abría el perdón. Él creía que era excelente persona mi padre. Él se tenía de todos los pecados, pero no entendía el perdón de pecado. Él tenía una vida separada mi padre. Oraba desde las 3 hasta las 6 de la mañana cada día. Él leía la palabra. Totalmente vio que no se unía con impío. Vio que ya nosotros tampoco nos dejaba unir con impío. Nos enseñaba la separación, pero el perdón de pecado no se le abría. Y hay muchos pastores que al no separar el tiempo pasado, que nosotros ya fuimos formados, que esa angustia, tristeza es pecado, esa mala suerte es pecado, es Satanás, esa mala suerte, angustia, tristeza, peleas de guerra, vicio que no podés dejar, esa locura que tenemos, ese espíritu de esquizofrenia y eso todo es Satanás, y eso tenemos que pedir perdón. ¿Acaso no dice en Deuteronomio 28, por causa de nuestra incredulidad está la maldición? Vio que en nuestra vida, locura, tisis quiere decir enfermedad en el pulmón, ese tuberculosis, otro tiene locura, dice, turbación de espíritu, ese es Satanás, y ese es lo que así fuimos creados. Y entonces nosotros tenemos que ir pidiendo perdón, aunque ya tenemos a Cristo, tiene que ir quitando el Señor a medida que pedimos perdón de esa turbación de espíritu. A veces te turba, no sabe ni lo que quiere. Pedí al Señor perdón. Y ese es Satanás, y ese es lo que es pecado, ofensa a Dios. Si nosotros, siendo que Él ya no puso a nosotros el perdón de pecado, entonces para que prediquemos el perdón de pecado, pero primero para nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Por qué tenemos que pedir perdón? De esa angustia, tristeza, primeramente la incredulidad, que no cree que tiene ese pecado, no ve discernimiento, conocimiento de nuestro pecado, como Satanás es nervio, ira, a veces angustia, tristeza, mala suerte, a veces vicio, que es lo que nos agarra a nosotros, ese pensamiento, a veces ni queremos escuchar esta palabra, arrebato de palabra, eso todo es Satanás, y eso es lo que tenemos que pedir perdón, eso es lo que tenemos que predicar, que somos rudos, torpes en la cosa de Dios, y por eso nosotros decimos, nos justificamos, decimos, pero ¿por qué tengo que pedir perdón si yo que no hago nada? Y Pablo, ¿por qué dice cada día muero? Siendo apóstol, no que sea perfecto, dice Pablo, siendo el apóstol. Y también, ¿por qué dice Job, cuántos pecados tengo yo? Enséñame lo que yo no veo. ¿Y qué sería yo y ustedes? Yo primeramente me tengo que humillar para enseñar a ustedes. Yo primeramente, como David pedía discernimiento del pecado. Él primero se humillaba y pedía discernimiento del pecado del pueblo, conocimiento del pecado del pueblo. Entonces, y del pecado de él, no sé entrar ni salir, ahí se reconocía él, que yo no puedo, si yo no me humillo, no sé cómo manejar a ustedes, porque en mí también está lleno de maldad, de ira. Entonces todo lo que está en ustedes está en mí, en mi naturaleza, y él pedía solamente que le dé conocimiento del pecado de él y del pueblo, y entonces el Señor le da mucha riqueza natural, por cuanto él la codicia, avaricia, por eso codicia, avaricia, las cosas terrenales, porque eso es lo que Satanás ofrece más. Por ejemplo, querer tener un plata, no es pecado tener dinero, porque la miseria también es pecado. Es pecado codiciar, desear y ardéis de envidia y no tenéis. Trabajáis y ardéis de envidia y no tenéis.
pedir mal sin humillación, sin reconocer esa codicia que es Satanás. Te está haciendo codiciar el dinero, te está haciendo codiciar todas las cosas del mundo. Pero tener no es pecado, pero codiciar en tu mente está ahí, veo que pensamos. Pensamos, veo que cómo vamos a hacer, vamos a trabajar para comprar un pantalón de marca, para comprar, veo que otro casa, otro para comprar coche, moto, y esa es la codicia, avaricia del mundo. Otro quiere comprar un equipo de música para escuchar bien la música mundana. Y toda esa cosa, veo que es codicia, avaricia, deseo. ¿A dónde está la guerra y los pleitos? No está en nuestro mismo miembro, en nuestro mismo pensamiento. La función del alma es el pensamiento. Ahí pensamos y queremos. Y eso es lo que tenemos que humillarnos. Es el ministerio de condenación. Antes nos gobernaba a nosotros mucho sufrimiento, mucho. Se perseguía, se mataba a los profetas, se mataba, Dios, que a los de Israel le tenían en esclavitud las otras naciones. Como ayer estábamos estudiando la estrella que caía y nosotros entendemos todo en lo natural y no entendemos en lo espiritual. Entonces creemos acá, hasta aún cuando viene la segunda venida va a caer en la estrella. Y la estrella caída era el pueblo que venía persiguiendo a Israel, y cuando le saca el poder cayó del cielo, dice. Aún creemos que Satanás cayó del cielo. Y bueno, cayó de su poder Satanás porque usa, por ejemplo, al rey para tener como esclavo a los hijos de Dios, para matarlos, y le saca el poder cuando ellos se arrepienten. Y entonces cae la estrella del cielo, dice. Oh, lucero de la mañana. Satanás vio que a lo humano mismo que usa Satanás. Entonces, porque le tenía figura de Satanás Nabucodonosor, porque le llevaba en esclavitud, inclusive a todos los pueblos paganos le llevaba en esclavitud. Y le dice lucero de la mañana, él es la estrella, cayó del poder cuando le mató a su nieto, le mató Ciro y Darío. Les va sacando otro y otro, vio que se va sacando su poder. Y entonces vemos acá el cielo, hay dos cielos, cielo viejo, que es desde el principio, que era el Satanás, ese es el cielo viejo. Y la tierra vieja, que habitamos en eso. Nuestra alma habitaba en sufrimiento, depresiones. Era nuestro Dios. Él nos hacía, nos engañaba y nos hacía hacer imagen. Y nosotros adoramos imagen que tenemos. ¿Cuánto Dios tenemos? Y los hechiceros es instrumento de Satanás. Antiguamente ya existían los hechiceros. Los griegos, por ejemplo. Vemos nosotros... el rey Nabucodonosor también llamaba a los hechiceros para adivinarlo. Igual también vio que Faraón también, y le quería sacar la vara, la palabra de Dios, para no creer más la palabra. Entonces, así quería sacar el poder de la corrección, el poder para no conocer, para no descubrir a Satanás. Y entonces hay dos ministerios, dos servicios. Ellos venían, vio que anunciando, los profetas venían anunciando que Cristo va a venir a sacar el reinado de Satanás, el trono de Satanás. Le va a destronar. La palabra trono, sabemos que antes había rey y se sentaba en el trono los reyes. Entonces se usa la palabra antigua. Entonces dice acá... Entonces acá dice que cuando haya acabado su testimonio, dice, porque acá estaba hablando de los dos testigos, el ministerio de los profetas, como dice acá en el 3 de Apocalipsis 11:3, y daré a mis dos testigos que profeticen
por 1270 días, 60 días, vestido de cilicio, vestido de luto. Ellos venían, estos dos testigos eran Elías, que era figura de los profetas, y Moisés es figura de la ley. Ellos venían testificando, vestido de cilicio, dice, ¿por qué? Todavía no tienen la vestidura blanca, no tenía la fe, gozo, paz, alegría. Vio que, por eso se hacía también antes, se hacía, vio que el ayuno y se sentaba, se vestía de negro, de cilicio. Cilicio quiere decir, vio que el luto, se vestía reconociendo su pecado. Todo en lo natural eso hacía. Y entonces ellos venían, dice, y daré a mis dos testigos que profeticé por 1260 días, vestido de cilicio. Vestido de cilicio, está en el pecado. No tenía salvación. En esos tiempos era ministerio, el ministerio de ellos era de muerte, de condenación. Entonces ellos no tenían la vestidura de Cristo todavía. Estos testigos son dos olivos, dice, y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañar, sale fuego de su boca, de ellos, y devora a su enemigo. Y si alguno le quiere hacer daño, debe morir él de la misma manera. Eso encontramos en 2 de Reyes 1:10. Léeme. Si alguno quiere dañarlo, y vemos nosotros de Elías, ¿qué pasó? Mató 450 profetas. Chicos, ¿quién habla? 2 de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Vemos ahí cómo actuaba el poder. El ministerio de condenación fue con gloria. Dios se manifestaba a lo que a ellos le perseguía. Mató 450 profetas. Y ese ministerio, Elías era figura de los profetas y Moisés figura de la ley. Porque dice tiempo y medio tiempo. Tiempo de Satanás y después el medio tiempo es el tiempo de la ley, que es igual, anuncia también que va a venir Cristo, y el tiempo de Cristo después viene. Ahora es tiempo de Cristo, del perdón, ministerio de justificación. Y vemos acá, ya pereció, dice, cuando acabó su testimonio ellos, venía testificando, venía hablando que Cristo va a venir a morir en la cruz, y se cumplió ya cuando murió y resucitó, y entonces trajo ya el perdón de pecado, y entonces ahora el tiempo de Cristo, el tiempo de justificación, siglo de Cristo. Entonces vemos acá ya lo que decían los profetas ya se cumplió. Y acá Juan, como era el apóstol de la ley, él vio que estaba acá viendo la visión de lo que venía predicando los profetas. Él estaba, lo que ya pasó todo, ya venía anunciando, inclusive ya cuando se acabó el testimonio de ellos, dice, ¿qué dice acá? Cuando dice en el 7, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y lo matará. Bueno, ahí vemos nosotros que ahí se terminó el testimonio de ellos. Ya murió, quedó ya como cadáver.
muerto, pereció, dice ahí en Corintios. En distinta forma habla. Si es que estos son todos pasados, para entender tiene que llevar hacia atrás. Y también vemos de Moisés, también si vamos a leer en Éxodo 7, 17 al 19, ¿qué dice? A Moisés cómo el Señor obraba con ellos. Fue con gloria. Ese era los 7 años de tribulación, perfectamente, guerra, rumores de guerra. Esto ya pasó ahora en guerra espiritual en nuestra mente. Y también a veces al no pedir perdón, al no saber la palabra, llegamos en los hechos también. Sufrimos y no sabemos qué es Satanás. Estamos enfermos, mala suerte, te angustias, no sabes ni lo que queréis, te agarra dolor de columna, de cabeza, nervio, ira, pelea. Ese tenés que pedir perdón. Ese es Satanás. Y ese es el ministerio de condenación. Reinaba Satanás hasta que venga Cristo. Y pereció Satanás y después Dios se manifestó el ministerio de justificación. Ahora viene a sacar la injusticia que es Satanás mismo, que es injusto es que vos sufras. Injusto es que deje a Satanás por vos, por no pidiendo perdón de la incredulidad, no sabiendo la palabra. Mi pueblo pereció por causa de falta de conocimiento. Por eso es bueno escuchar la palabra para saber por qué tanto sufrimiento tenés en la vida. Porque falta conocer tu pecado, conocer tu sufrimiento que es Satanás y pedir perdón. Esa mala suerte es Satanás y pedir perdón es el ministerio de condenación. Te está condenando acá mismo, te está llevando a una vida miserable. A Dios le ofende eso, siendo que Él ya trajo, que Él resucitó ya y ya podemos vivir en la vida de justificación. Sacar esa injusticia, esa vida miserable. Bueno, dice acá, vamos y otra vez en Corintios. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dice acá. Segunda de Corintios otra vez, 7:9. 3:9. 3:9, hermano. Y acá dice en el 7, dice, y si el ministerio de muerte, grabado en letra. Vemos ahí que antes no había salvación, era ministerio o servicio de muerte, lo que venía anunciando los profetas, no había todavía perdón de pecado. Hasta que venga Cristo a matar a Satanás y después resucitar Él. ¿Qué es Satanás? Ese que sufrimos tanto, esa angustia y tristeza, ese Satanás es que ese no te deja escuchar la palabra, te agarra sueño, pereza, cansancio, no podemos escuchar, cansancio a la palabra, ese es Satanás, ese mala suerte, ese nervio, ira, ese espíritu de pelea, de guerra, ese vicio, ese es Satanás. Esa es la injusticia de permanecer, siendo que ya Cristo mató. Eso por no saber la palabra. Sigue con sufrimiento, seguimos. Se tiene que manifestar ciertamente momento a momento, pero tiene que ser momento a momento. Pero pedir perdón, y ahí ya Cristo ya con el perdón, reconociendo quién te está manejando, esa aflicción de espíritu, ese afecto, sufrimiento, angustia, tristeza, miseria. Ese que no te deja escuchar la palabra, ese bloqueo, ignorancia a la palabra te cansa. Parece que no tiene importancia
no entendemos esta palabra. Entonces pidamos perdón. Ese es el ministerio de condenación. Satanás te está llevando, siendo que ya vino el ministerio de justificación. Nosotras no entender la palabra, ¿por qué tenemos que pedir perdón? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto esas depresiones? ¿Por qué tanto angustia, tristeza, afecto? Sufrimos. Ese es Satanás. Ese es el ministerio de condenación, ministerio de muerte. Y no vivamos más así, sino ahora está el ministerio de justificación. Usemos la gracia de Dios, que es el perdón de pecado. No dejemos, porque a Dios le ofendemos si seguimos así, siendo que el Señor ya quiere que viva en una vida victoriosa. Y vemos acá, dice, ministerio de muerte grabado con letra, dice. No tiene poder, por eso dice, y por el ministerio de Cristo dice ministerio del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Es fe, gozo, paz, alegría, amor, felicidad, salud, suerte, todo lo que... libertad, no hay pecado en Cristo. Entonces, dice acá, en el 3, dice... Porque aún lo que fue glorioso, dice en el 2 de Corintios 10, 3:10, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación de la gloria más eminente, más superior, eminente quiere decir, más superior al ministerio de justificación, el ministerio del perdón. ¿Qué dice la palabra de Dios en Corintios 11? Me parece que 2 de Corintios 11. Acá lo que quería sacar el... 11, 18 de 2 de Corintios, ¿no quería leer? Sí, fíjate. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Sí, pero... no era eso, veo que... 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vemos acá, nada perfeccionó la ley ni el ministerio de los profetas. Por eso Cristo tiene que venir a matar a Satanás y a resucitar para dar el perdón de pecado, para mostrar su poder sobre él. Entonces, nada no da salvación a nosotros, la ley ni el ministerio de los profetas. No hay salvación en aquellos tiempos. Eso es lo que usted tiene que dividir bien. El tiempo pasado antes de venir Cristo y después de venir Cristo. Pero ahora llevamos los dos poderes nosotros, las dos naciones, la fe y la incredulidad. Una miniatura de fe, mala incredulidad. ¿Por qué a veces viene esa aflicción de espíritu? Nos preocupamos todo de las cosas, Dios, que parece que no vamos a salir de nuestros problemas. Parece que va a faltar todo, aún lo natural. ¿Por qué hay esa aflicción? Esa es la incredulidad. Y ese es el pecado, esa es la ofensa a Dios por no pedir perdón de ese espíritu de miseria, ese espíritu de aflicción de espíritu. Otro, codicia, avaricia, las cosas terrenales. Otro, vio que de tanto codicia se va y quiere solucionar trabajando. Otro robando, otro haciendo una cosa, otra cosa. Y así son, y eso tenemos que pedir. Vea al Señor perdón de querer, Dios, que justificar por la ley. Entonces en el tiempo de la ley nada se perfeccionó. Y viene dice acá, y él dice, pues nada perfeccionó la ley, dice en el 19, Hebreo 7, 19, y de la introducción de la mejor esperanza. ¿Qué es lo que se introdujo después? Cristo crucificado mató a Satanás
y resucitó. Ahí viene el perdón. Entonces ahí viene la perfección, la justificación. Y dice, por lo cual nos acercamos a Dios, por su Hijo, que vino a matar a Satanás, el poder de Satanás desde el principio, que ellos mismos hizo para mostrar sobre él su poder. ¿Y quién nos va a matar a Satanás? Tenemos que pedir nomás perdón de la incredulidad que tenemos. Si él mismo hizo para mostrar su poder, ¿por qué no va a destruir esa mala suerte? ¿Por qué no va a matar a ese espíritu de miseria, ese espíritu de asesinato, venganza? ¿Por qué no va a destruir ese espíritu de drogadicción? ¿Por qué no va a destruir esa enfermedad si Dios mismo es Satanás? Y le dio, el Señor dio poder a Satanás para enfermar, para llevar una vida miserable, pero pidiendo perdón ahora ya tenemos libertad para entrar por medio de Jesucristo, para entrar también tener Dios que unión con su Padre, porque el Padre que es fe, el Hijo es fe, el Espíritu Santo es fe, gozo, paz, alegría, amor, ese es Dios. Y también su Hijo, en imagen del Padre, parecido, el mismo imagen de su Padre, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, los tres. Son imagen, la esencia de Cristo. Entonces, Él vio que por medio de su Hijo Jesucristo viene a matar, a destruir a Satanás. Le sacó ya el poder, pero nosotros para participar ese perdón tenemos que reconocer que nosotros lo que sentimos, primeramente la incredulidad a la palabra, imposible pidiendo perdón, te va a destruir esa angustia, tristeza. Ese que no podés escuchar, no te toca la palabra, no te interesa la palabra, incredulidad inmensa que te va a sacar tu vicio, ese espíritu de robo, asesinato, venganza, mala suerte, enfermedad, esa incredulidad, ese es, a Dios le ofende, y ese ya pasó el tiempo que no gobernaba sin Satanás. Ahora ya tenemos que vivir día en día en felicidad, fe, gozo, paz, alegría. Se va a manifestar Satanás para que sepa lo que hay en ti, para que pida perdón. Imposible que no se manifieste, pero es para pelear con él, para conocer por qué se manifiesta Satanás. En angustia, en tristeza, miseria, depresiones, enfermedades. ¿Por qué? Para que vos veas lo que hay en ti, espíritu de vicio, asesinato, robo. ¿Por qué se manifiesta? Para saber cómo se te dio qué es lo que hay en ti, para que te perdone Dios, para que te quite, te arranque, te arrastre de la mano de Satanás, te arrebate, te saque, para que te traslade de la incredulidad a la fe, del sufrimiento a la felicidad, de ese vicio sin vicio, esa enfermedad a la sanidad. Por eso se tiene que manifestar momento a momento, pero tenemos que pedir perdón. Así en la pelea, ese es el ministerio de justificación, está en el perdón de Dios. Por eso tenemos que saber por qué tenemos que pedir perdón. Muchos sufre, y al no saber la palabra decimos, pero ¿por qué tanta mala suerte? ¿Qué yo hago? No, ya fuimos formados. Como dice, el hombre nace para sufrir, dice en Job. Y entonces vamos a ver también acá en Hebreo, que dice 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros. Esto que eran los profetas, lo de la ley, venía mirando en visión, veía, por eso se escribía en piedra, se escribía en pergamino, se escribía en la pared, se ponían los dibujos, que ellos veían desde lejos, dice, que Cristo
que hay árbol de la vida. Desde lejos veía que mostraba en parábola. Ellos vio que veía todo en parábola, por ejemplo, dos luces, tiniebla y luz. Veía en lo natural y se escribía en piedra o se hacía dibujo, porque letra no había antes. Y entonces todo, dice, mirando desde lejos. Ellos veía en visión desde antes de Cristo que venga a manifestar, y venía ya predicando. Entonces, para que crea la gente que existe Dios, y se manifestaba en gran manera con ellos para que pueda hablar, porque Satanás luchaba para eliminar, para que no predique ellos. Por eso Satanás le usaba a su hijo y le mataba a todos los reyes, los ejércitos, venían los pueblos extranjeros, le mataba a ellos. Solo yo he quedado, dice. Y ellos ya venían predicando desde lejos, dice, desde mucho antes que venga Cristo a matar a Satanás y para dar el perdón de pecado a nosotros, para tener salvación, porque ese era ministerio de condenación. Por eso dice, vestido de cilicio, dice, de luto, estaba todavía en el pecado. Ellos no tenían salvación, los profetas murieron todos sin recibir el perdón de pecado. Y después muerto, Cristo se fue a sacar de ese lugar de descanso del paraíso. Eso se encuentra en Lucas, que se encuentra Lázaro y el rico. Y entonces que ellos estaban en una cima esperando, dice. Uno estaba en el infierno y otro estaba en un lugar de descanso esperando la muerte de Satanás, que Cristo va a venir a matar a Satanás y le va a sacar. Esos eran los cautivos que él sacaba de la tumba. Y entonces le dio la salvación. Le dio la salvación y trasladó con él. Ya quedó, vio que con él para siempre. Entonces todas esas cosas ya con el tiempo ustedes van a ir viendo. Antes no había salvación, antes no había perdón de pecado. Cristo es el ministerio de justificación, en él hay el perdón de pecado. Por eso este ministerio es pedir perdón, aunque no importa que no haga nada, sea una persona muy buena, pero nosotros tenemos que no hay ningún justo, dice, y nosotros tenemos que reconocer que fuimos formados, Dios, que en la esencia satánica, en la incredulidad, vuestro padre era el diablo, nosotros fuimos formados en sufrimiento, en mala suerte, y ese ofende a Dios, ese es pecado, si vos no reconoces que es Satanás, y no sacás de vos por medio de la humillación, si no reconoces. Por eso tenemos que humillarnos. Esa angustia y tristeza que lleva en tu alma, te preocupa. A alguno le sale todo un malo hijo. Se preocupa y no cree que va a cambiar su hijo. Hay mucha incredulidad y sufre por su hijo. Y entonces nosotros tenemos que pedir esa incredulidad, ese espíritu de afecto que tenemos, ese sufrimiento, y no creo, Señor, que ese Satanás, ese afecto, esa angustia, tristeza que tenemos por nuestros hijos, por nuestro ser querido. Y entonces tenemos que tenemos que pedir discernimiento de nuestro pecado. ¿Cómo fuimos formados nosotros? De eso tenemos que pedir perdón. Porque dice Job, ¿por qué me tiene en cuenta el pecado de mi juventud? Tu pecado pasado. ¿Y por qué dice David? Mi rebelión está delante de ti. Límpiame más y más. Dice, en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Nuestra madre es Eva, que nos dio a nosotros esa naturaleza de sufrimiento de Satanás, porque Eva quiere decir vida, y esa es nuestra naturaleza que traemos. Desde la matriz de la madre ya fuimos formados
vio que para sufrimiento. Entonces, por eso tenemos que dividir bien el ministerio de condenación y el ministerio de justificación. Y dice Pablo en Corintios, dice 11:29 por allá, donde dice él, puede ser profeta, puede ser pastor, no, profeta, puede ser maestro. No, eso está en Corintios. Anhelar los dones mejores, dice. Eso es lo que me sacó Satanás. Ahora me vino otra desgracia del Señor. Vemos nosotros en el caso de Apolo, era varón elocuente, pero hasta la ley nomás sabía. ¿Y hasta cuándo? Vamos a decir. Entonces, era varón elocuente, dice. Pero Priscila y Aquila, que estaba con Pablo, le sacó en camino más excelente, le predicó el perdón de pecado, la justificación, el ministerio de la justificación, porque él no sabía. Y mucho hay que tiene don de sanidad, habla todo en lengua, tiene interpretaciones. Esos son, vio que no es profecía, sino esos son talento que nos da el Señor a nosotros nada más, pero puede ser profeta, dice acá. Todos son apóstoles, todos son profetas, dice. Todos son maestros. Enseña, vio que según el tiempo pasado, la ley, hacen todo milagro, tienen todo don de sanidad, hablan todo en lengua, interpretan todo. Y algunos se cree que por eso son profetas. Profetas ya pasó. Y dice acá, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro el camino más excelente. Vamos a ver a donde dice Lucas, cuál es mejor decir, levántate y anda. Son los talentos. El Señor te puede usar, puede levantar gente, puede tener interpretaciones, puede hablar en lengua, puede tener don de sanidad. Pero ese no es profecía. Ya el ministerio de los profetas ya pasó. No se equivoque, no ponga ese título de apostolado, ya también terminó. Porque hacer arreglo y despedir quiere decir apóstol. Y ya nosotros sabemos, los apóstoles ya se terminó su ministerio. Ellos confirmaron la muerte y la resurrección de Cristo y el perdón de pecado, y después fue despedido esos títulos. Marcos 2, mejor, porque muchos cree que Dios que es mucho más superior a la sanidad, pero humillándote, pidiendo perdón, para eso el Señor vino. Ya igual te va a sanar, igualmente la enfermedad es pecado, y después pedir perdón, y el Señor viene para perdonar. Pero la gente cree que porque interpreta, hay don de sanidad, cree que ya pone el título de profeta. Los profetas, el ministerio ya se terminó en los profetas. Esos son talentos que te da Dios para que vea el poder de Dios. Sana enfermo. Muchos vemos nosotros, levanta a los paralíticos, pero es mejor, dice, anhelar los dones mejores, el perdón de pecado. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el don mejor, el regalo mejor que yo os muestro, dice Pablo. Él muestra el perdón de pecado, Él muestra el pecado que ya vino a justificar Cristo. Ese es el regalo mejor, pero todo quiere el talento. Bueno, y vemos acá vamos a hacer una confesión de fe.